Vale, parece que ya he conseguido entrar live en LinkedIn y en Twitter. Nada, muy buenas a todos. Soy Edu, que soy el CEO de Thrive. Y vuelven los webinars de Thrive, que llevamos unas semanas o incluso meses sin hacerlos. Y vuelven para hablar de Investment Banking, que la verdad es que es un tema que hasta ahora creo que no habíamos hecho casi ningún webinar, nos habíamos centrado más en el resto de programas y aprovechando que vamos a lanzar ahora, me empieza dentro de 3 semanas, el programa de Thrive Investment Banking, la edición de verano, que es una edición que luego os contaremos un poco más de detalle, pues hemos pensado que sería una buena idea hacer un webinar pues, más centrado en banca de inversión, ¿vale? Entonces, un poco la idea de hoy es, bueno, no sé si visteis el título, pero básicamente lo hemos llamado ¿qué se preguntan en las entrevistas técnicas de banca de inversión, en las temidas entrevistas técnicas de banca de inversión? Y es un poco un desafío, ¿no? Porque yo siempre digo que las preguntas técnicas de banca de inversión son mucho más fáciles de lo que la gente cree. Y un poco el objetivo de la sesión de hoy es demostrar por qué, o al menos explicar por qué creo eso, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar primero de eso, 20 minutos, media hora, y luego hablaremos un poco del programa de Thrive IB Summer. Y entiendo que me podéis mandar preguntas por el chat, pero creo que va con un poco de retraso, entonces disparad sin miedo, ¿vale? Yo cuando las vaya viendo las iré respondiendo, pero disparad cuando veáis algo, ¿vale? Y las iré leyendo por aquí, por el chat, ¿vale? Vale, entonces, como buen ex banquero, todas las presentaciones hay que hacerlas con un soporte de slides, porque si no, es como estar un poco desnudo. Como os decía, vamos a hablar de qué se preguntan las entrevistas técnicas de banca de inversión y antes de hablar del contenido en sí o de las preguntas en sí o de la parte teórica, quiero dar como 6 consejos, ¿vale? Que siempre damos en Thrive y que yo creo que es importante que tengáis también en mente porque son fallos que solemos ver cometer a la gente de manera sistemática, ¿vale? Entonces, consejos generales bueno, aplican en general a las entrevistas, pero especialmente para la parte técnica de las entrevistas. Para el que no lo sepa, aunque hay mucha información por internet, los procesos de banca de inversión, bueno, depende un poco, son off-cycle, summers, full-time, si son en Londres, en Madrid, pero en general las entrevistas puede haber varias rondas, 2, 3, 4, con distintos niveles de seniority, pero en general tiene una parte técnica y una parte fit, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en la parte técnica, que es la que todo el mundo ve como más temida. Luego explicaré por qué creo que no es cierto esto. Entonces, estos consejos yo creo que son especialmente adecuados para cuando os enfrentéis a la parte técnica de las entrevistas, ¿vale? El primero de los consejos es no empecéis a preparar los procesos por las guías. Todo el mundo sabe que existen las guías estas de Wall Street Oasis, de Merits and Inquisitions. Bueno, hay 2 o 3 guías que todo el mundo tiene y que básicamente lo que hacen es cogerse las 50, 100, 150 preguntas de cada tema más habituales y hacer pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y un error que creo que comete la gente es empezar a estudiar, entender las cosas, a ver qué son las áreas que te van a preguntar, simplemente empezar a hacer pregunta-respuesta, pasarte el libro de una vez de atrás hacia adelante, luego volvértelo a hacer y dices, no, ya me lo he mirado todo. Y luego llegas a la entrevista o llegas a la realidad y te das cuenta que no entiendes nada, ¿vale? Algo muy curioso, ¿vale? Que pasa en Thrive y que demuestra que la gente está obsesionada con las guías es que cuando hacemos algún ejercicio en clase donde entra en juego el corporate tax rate, la tasa impositiva, muchísima gente dice, bueno, vamos a asumir que el corporate tax rate es el 40%. ¿Y por qué es el 40%? Porque es el que pone las guías, porque es el que había en Estados Unidos cuando se hicieron las guías. Entonces, eso ya te demuestra que la gente está con mindset guía, y que no está pensando más allá de la respuesta que leyó y que, por lo tanto, como la leyó 3 veces, ya se acuerda, ¿vale? Entonces, de verdad, no sirve memorizar. Memorizar os servirá para entrar ahí en un sitio random donde no hay competencia. Para entrar en los buenos sitios no sirve memorizar. Y además, si memorizas, en cuando te cambian 3 números o te lo preguntan de manera distinta, pencas al 100%, ¿vale? Entonces, mi primer consejo es no uséis las guías hasta que no entendáis un poco la parte teórica, ¿vale? Otro error que que veo cometer la gente constantemente es saltar a las preguntas avanzadas sin dominar las básicas. O sea, me pasa 1000 veces de gente que me manda a veces preguntas por mail de, oye, Edu, pero los DTAs y los DTL están no sé qué. Digo, tío,
si es que no sabes cómo se relacionan todavía bien los tres estados financieros? Entonces, ¿qué cojones te vas a meter con los DTAs y los DTLs? O sea, dices, no, es que me los pueden preguntar. Bueno, fine, pero es que si te preguntan algo mucho más básico, no lo vas a saber hacer porque no lo dominas todavía y vas a tener muchas más probabilidades de pencar en una entrevista porque no sepas que cuando usas Transaction Comps tienes que ajustar por la prima de control si es un stake mayoritario, que es algo básico, pregunta típica de valoración. Y, tío, déjate de DTAs, DTLs y cosas de ese estilo si no dominas los básicos, ¿no? Y lo veo de manera muy habitual. No, es que me lo preguntaron una vez. Vale, sí, te lo preguntarán una vez, pero honestamente dudo mucho que si haces una entrevista perfecta haciendo todos los básicos con confianza, que se ve que lo entiendes, etcétera, porque te líes con un DTA y un DTL, te vayan a chutar, ¿vale? Me cuesta creerlo si de verdad lo haces todo bien, ¿vale? Entonces, por favor, dominar los básicos antes de iros a los avanzados. Y esto está relacionado con el punto 3, y es que en la entrevista os vais a dar cuenta de que sabéis un 30%, al menos un 30% menos de lo que pensáis, ¿vale? Vosotros hacéis así preguntas por vuestra cuenta, soltáis la respuesta, mira, sí, esto es justo lo que dice aquí, tal, no sé qué, y luego os sentáis en una entrevista, os ponéis delante de un VP de JP Morgan y os cagáis encima. Es la realidad y es normal. Entonces, el nivel de dominio que tenéis que tener para cuando llegáis al día de a la hora H, responder las cosas con la suficiente confianza y seguridad en uno mismo es mucho más del que pensáis, ¿vale? Esto no es hacer una mock interview con tu colega o estar en una clase online donde te preguntan y respondes. No, esta es un momento de tensión donde te estás jugando el curro y por lo tanto, pues la presión hace que no performes a tu potencial, ¿vale? Entonces hay que ir muy sobra de conocimiento, muy seguro para, incluso asumiendo que vas a palmar ese 30% de nivel en una entrevista, pues poder pasarlas, ¿vale? Entonces, eso es otro tema. Y esto también lo vemos en otros programas de Thrive, también me lo dicen otros profesores, que la gente dice, no, pensé que lo tenía muy controlado y luego hago una mock interview de consultoría o de data science y me pasan por encima. Porque una cosa es, sí, yo para mí lo entiendo y otra cosa es expresarlo, ¿no? De manera clara a una persona que sabe mucho, ¿vale? Y ahí es donde de verdad se ve si lo entiendes o no, ¿vale? Luego, cuarto punto. O sea, algo que yo también recomiendo hacer es, cuando os pongáis a responder formato barrio sésamo. Es decir, no hace falta que deis una respuesta final ya. Podéis perfectamente, y da muchísima confianza, que enseñéis a vuestro entrevistador cuál es el thought process que estáis llevando en esa pregunta. Este es un ejercicio típico, o es una forma, o un ejemplo típico de esto es la típica pregunta de ¿cómo se relacionan los tres estados financieros entre sí? Una pregunta que luego la comentaremos es, oye, imagínate que la depreciación, por la razón que sea, aumenta en 10 millones, ¿no? O sea, hay un impacto marginal de 10 millones en depreciación. ¿Cómo afecta eso a los tres estados financieros? ¿No? Pues yo lo que le recomiendo a la gente es que empecéis por el P&L y digáis, ¿las revenues están afectadas? No. ¿El gross revenue está afectado? No. ¿El EBITDA está afectado? No. O sea, no hace falta decir, no, como el D&A sube 10 millones, el net income cae 7,5 porque hay un tax rate. No, no hace falta que hagáis esto. Al revés, da mucho más confianza que vayáis paso a paso para que la gente vea y el entrevistador vea que estáis entendiendo las cosas y no hace falta en plan responder a los 10 segundos, porque es que eso da la sensación de nuevo de que os sale la respuesta de la guía. No sale esa respuesta razonada de estar entendiendo todo first principles desde el principio, ¿vale? Entonces, eso es otro, que no os dé miedo explicar las cosas paso a paso de manera, ¿sabes? Súper simple, ¿vale? Lo importante es que esté bien. Quinto punto, y esto es algo que también se me ocurrió el otro día, y es que en las entrevistas de banca de inversión y en general en el fondo de la banca de inversión, vale más dar una respuesta que es correcta 9 sobre 10 con mucha seguridad y sin dudar que una respuesta que es correcta 10 sobre 10, pero titubeando, ay, que no sé muy bien lo que estoy diciendo, no, espera, que no sé si era esto, bueno, sí. O sea, el tema de la confianza y la seguridad en uno mismo es importantísimo y es una de las cosas que se testea en las entrevistas. Entonces, se te puede perdonar que, yo qué sé, que en un ejercicio, en una pregunta, se te haya olvidado, en un paper LBO se te haya olvidado, yo qué sé, coger un cash que está por ahí que no sé, lo que sea, ¿vale? O sea, no se me ocurre ningún ejemplo. Se puede perdonar. Lo que no se puede perdonar y lo que no se perdona es, si hago un paper LBO, hago este número, no, pero este no era así, espera, déjame. O sea, eso te mata, ¿vale? Entonces, seguridad en uno mismo, ¿vale? Y tranquilidad, ¿vale? Mucho mejor eso que decirlo todo perfecto y que parezcas un flan, ¿vale? Pero esto nos lleva al punto 6, y el punto 6 es un consejo que siempre damos, que a mí me encanta, que es este es de un libro que se llama 48
Laws of Power o 42 Laws of Power, y esta me parece que es la ley 2 o la ley 3. Es un libro que tiene muchísimo bullshit, ¿vale? Muchísima mierda, pero esta norma o esta ley os la recomiendo que la leáis 100%, ¿vale? Cogeros cuando acabamos de la sesión, meteros, se puede encontrar fácil en PDF el libro, buscáis la ley y os la ley esta, Never Outshine the Master, y os la leéis antes de ir a la cama, porque es un concepto medio de psicología, medio de habilidad social súper importante. ¿Qué significa esto? Significa que, oye, vosotros tenéis que ser una persona segura de vosotros mismos, dar una respuesta convincente, etcétera, pero no podéis entrar en una lucha o en una pelea con el tío que tenéis enfrente, ¿vale? Porque al final el tío que tenéis enfrente es o la tía, vamos, es una persona igual de lista que vosotros, probablemente, y encima con más estatus. Y a la gente no le gusta que alguien con menos estatus le lleve la contraria y se crea más listo. Entonces, obviamente, si la otra persona en una entrevista os hace challenge, ¿vale? Y os dice, esto está mal, tal, pues, oye, y vosotros que está bien, pues de manera educada hay que decirlo, explicarlo, etcétera. Pero no os enzarcéis, ¿vale? Esto yo siempre cuento una anécdota de una entrevista que yo hice con un fondo en su momento, que me acuerdo que justo al principio de la entrevista me hicieron una pregunta que era dos compañías, ¿vale? Que son iguales en todas, una crece al 10% y otra al 20%, ¿cuál debería cotizar a un múltiplo mayor? Y la respuesta básica de primera pregunta es, bueno, la que crece más debería cotizar un múltiplo mayor. Pero esto no es cierto, porque no solo importa el crecimiento, depende también los retornos sobre el capital. Lo que pasa es que esa pregunta, que era la primera ronda de la primera entrevista, etcétera, no estaba pensada para responder algo así como más técnico de no, porque si el retorno de capital es por debajo de tu cost of capital, tal, no sé qué. O sea, y entonces la persona me dijo, no lo tienes que hacer. Entonces nos enzarzamos. Yo, pues obviamente ahí bajo presión de entrevista no lo supe explicar exactamente bien el tema del retorno en capital y literalmente a los 10 minutos del proceso yo ya estaba fuera por haberme enzarzado y por haberme creído más listo que el que tenía delante, que era un VP de 35 años que se había pasado la vida, ¿no? Entonces, ojo con esto de no creerse más listo que los demás, ¿vale? Y hacerle de menos a la otra persona porque esto es 101 de psicología, ¿vale? Entonces, estos son mis consejos. Y luego, último consejo, ¿vale? Y esto es algo que también me he dado cuenta en Thrive. Y un poco como se explica esto, o sea, al final lo que os decía, las entrevistas tienen una parte fit, una parte técnica, y todo el mundo está acojonado con la parte técnica, y yo históricamente también había pensado que era la parte más importante, pero me he dado cuenta que no, que la parte más importante es fit. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque una persona que tiene una personalidad suficientemente ambiciosa, con suficiente capacidad y ética de trabajo, con capacidad de aguante, de comerse mierda, etcétera, tanta como requiere trabajar en un banco de inversión. Es decir, si tú eres capaz de trabajar 80 horas por semana durante 3 años de tu vida, si tienes esa personalidad, ¿vale? No me cabe duda que le vas a dedicar las horas y el esfuerzo que haga falta para aprender la parte técnica. Te costará 400 horas si eres más tonto que el que le cuesta 200. Pero si tú eres una persona que está preparada para la intensidad, para pues el nivel de curro, la presión, etcétera, de banca de inversión, si es que las técnicas, la segunda entrevista, la tercera, la cuarta, las palmarás, pero eventualmente vas a ponerle tanto esfuerzo y tanto foco que te lo vas a acabar sacando, ¿no? Realmente lo difícil es tener esa personalidad, ¿no? Que te haga capaz de aguantar 2, 3 años, los que sean, pues a ese ritmo, bajo esa presión, con esa cultura a veces difícil e incluso te diría poco sana, y eso es lo difícil de tener, ¿vale? Y entonces, si vosotros sois gente currante, que sois ambiciosos, ambiciosas, que le echáis narices a un poco todos los ámbitos de la vida, tardará más o menos en haceros clic toda esta parte técnica, ¿vale? Pero os va a hacer. Y os diría que, además de la personalidad, o un rasgo de la personalidad que explica mucho la gente que acaba entrando en este tipo de sitios, es la gente que es persistente. La gente que le dice no, 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 y sigue estudiando cada vez más, y la siguiente sale un poco mejor, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, igual tarda 6 meses o 12 meses, pero acaba entrando, ¿vale? Anécdota también, ayer revisando los emails de gente de Thrive, un chaval acaba de tener su primera entrevista en banca de inversión, que había pasado, no sé, 2 rondas o así, y le habían dicho que no. Me dijo, joder, estoy hundido, todavía no pierdo la esperanza de entrar en Investment Bank, y yo, bro, o sea,
es el primer no de tu vida, estás en segundo de carrera, prepárate los que te vienen, porque te van a venir otros 30, hasta que un día suene la flauta y entres, ¿vale? Entonces, el tema de la persistencia, yo creo que es la variable que mejor explica, dado unos mínimos de inteligencia, la gente que acaba entrando en estos sitios, 100%, ¿vale? Vale, entonces, basta ya de batallitas. Hay una pregunta aquí, ¿vale? Que voy a responder, ¿vale? Roberto Cuello, que la puedo responder ya. Para el final de la primera parte, podrías tocar los casos que algunas veces se preguntan y cómo prepararlos, ¿vale? Vale. O sea, el tema de los casos es que depende mucho. Hay algunas boutiques que los hacen, hay algunos bancos que en el Super Day hacen casos, etcétera, pero como es tan heterogéneo, yo tengo casos de bancos y tal que la gente me va pasando, pero como son tan heterogéneos dependiendo del banco, no nos centramos tanto en eso, sino en la parte más de entrevista, que es más sota, cabello y rey, ¿vale? Podríamos hablar de casos, ya te digo, yo los tengo en el ordenador de la gente que me los envía, pero el problema es que en muchos bancos no los hay, en otros solo en el Super Day, son distintos entre sí, pero básicamente un poco la conclusión que yo, el takeaway que yo sacaría de los casos que yo he visto es, básicamente te ponen pues una empresa, una situación, un Excel, unos números, y básicamente la clave de esto es ser rápido con el Excel, hacer las cosas fáciles bien, proyectar un P&L de manera correcta, no liarla, que el balance te cuadre y ya está, ¿vale? O sea, no hay mucho más. Es simplemente ser rápido, ser ágil y saberte las cosas básicas bien, ¿no? Esto es, lo mismo pasa un poco con los casos de private equity, ¿no? En los casos de private equity hay distintos tipos, hay casos de take home que te lo llevas a casa igual unas horas o incluso un fin de semana y casos que haces en la propia oficina, ¿vale? 4 o 5 horas, que yo he hecho de los dos tipos. Y un poco los que haces en la oficina, aquí lo que te entierran a papeles, ¿no? Te dan cuentas anuales, presentaciones, etcétera, que obviamente no da tiempo a mirarse en 5 horas, porque un poco lo que te intentan testear es que sepas separar el grano de la paja, que vayas a lo importante, oye, ¿cuál es el EBITDA de la transacción? ¿A cuánto cotizan estas cosas? ¿Cuánto le puedo meter? ¡Pum! Y saco un modelo direccionalmente correcto, porque es lo que me da tiempo, ¿vale? Que eso también se lo digo siempre a la gente, cuando hagáis casos, ¿vale? Y esto también aplica para la banca de inversión que hagáis casos, es clave acabar el caso, ¿vale? Es decir, tener una respuesta para el caso. Es mucho mejor tener un modelo chustero y una slide de conclusiones fea que tener un modelo bonito y no tener una conclusión. Aquí lo que tenéis que aseguraros es que hay una conclusión y hay una respuesta para el caso, ¿vale? Hay que llegar de la manera más rápida. ¿Que luego sobra tiempo? Pues vais atrás, el modelo más bonito, que si movéis un poco los márgenes y tal, pero hay que tener una respuesta, ¿vale? Y otro consejo para los casos también que os doy es, algo que queda súper bien, es, además de dar una respuesta razonada, algo que yo siempre hacía en mis casos, es decir, si tuviera más tiempo, ¿qué miraría? ¿No? Es decir, yo siempre recuerdo el caso que hice en Taconic, el fondo en el que acabé entrando, que me acuerdo que, pues obviamente era un caso que te enterraban ahí a papeles, y yo me acuerdo que hice un slide al final de, si tuviera 2 horas más, ¿a qué dedicaría las 2 siguientes horas? Pues a mirarme el prospecto del bono, a ver si esto hay covenants de no sé qué y este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que eso también es importante. Pero bueno, casos, estos son como así mistas. Y un poco la gente que he visto en Thrive ha dicho casos, siempre le daba el mismo consejo. Asegúrate de acabarlo, de tener una respuesta y de poner las cosas que mirarías si tuvieras más tiempo, ¿vale? Vale, buah, me he enrollado bastante. Entonces, alguien pregunta la diferencia de dificultad para una entrevista de off-cycle y analista. Te diría que es que las entrevistas de off-cycle son como las de analista ya casi. Primero, en banca de inversión ahora es muy difícil entrar directamente de analista. Muy difícil. Hay muy poca gente, o sea, habría que ver el porcentaje, ¿vale? Pero no tengo el porcentaje, ¿vale? Pero bajísimo de gente que entra directamente de analista. O sea, sin haber currado antes, imposible. Ya os lo digo. Pero, o sea, como mucho, igual un consultor de MBB que le fichan directamente de analista o un caso muy especial. Pero directamente de analista, o sea, olvidaos. Summers y off-cycles es el base case. Y las entrevistas off-cycle están carísimas, ¿vale? Y esto, perdón, que voy a decir otra cosa y ya pasamos a la parte técnica y es, o sea, la dificultad de las entrevistas de banca de inversión no es la dificultad conceptual de las preguntas. La dificultad es la precisión, la seguridad y la rapidez con la que hay que responderlas. Porque como no son difíciles, la gente que es muy buena y se lo curra y se esfuerza y se lo prepara, responde casi perfecto. Entonces, si no llegas a ese nivel, pues es que no vas a pasar. Esa es la dificultad, no
la parte conceptual. Hay alguna pregunta un pelín más complicada, pero muy pocas, ¿vale? Entonces, ¿qué se pregunta en banca de inversión? A ver, en banca de inversión se preguntan 6 cosas, ¿vale? Alguien me dirá, oye, no, pero a mí me preguntaron una cosa. A ver, sí, igual te preguntan otra cosa y te ponen un acertijo y tal, pero el 95% de las preguntas, o el 98%, caen, y te lo digo yo que tengo una base de preguntas que me manda la gente de cientos, caen en una de estas 6 categorías. Contabilidad, valoración, LBOs, que LBO se podría considerar un método de valoración, pero a mí me gusta sacarlo aparte porque los tipos de preguntas son un pelín distintos. M&A, capital markets / deuda y actualidad, common knowledge, etcétera, ¿vale? Esas son las 6 categorías de las que te pueden preguntar en el 99% de las ocasiones, ¿vale? Y dentro de esas categorías, a mí me gusta estructurar, vale, dentro de la categoría, ¿qué cosas tengo que saber? O sea, obviamente no te puedo decir todas las preguntas que te van a hacer, pero conceptualmente, ¿qué cosas tengo que entender para poder responder a la gran mayoría? ¿Vale? Entonces, vamos a ir categoría por categoría. Contabilidad. De contabilidad, yo lo dividiría en 6 partes. Primero, ¿qué te dice, qué significa cada uno de los 3 estados financieros principales? Sabéis que hay más estados financieros, está lo de comprehensive income, las notas, no sé qué, pero los 3 principales, P&L, cash flow y balance sheet, es decir, ¿qué te dicen? Uno es un stock, otro es un flow. La segunda parte, ¿qué secciones tienen? Y hay que sabérselo como el Padre Nuestro, ¿vale? Que el P&L es revenues, COGS, gross margin, SG&A, ¿vale? Si hay que sabérselo, pero de arriba abajo, corren assets, no corren assets, todo, las tres categorías y los ítems principales dentro de cada categoría. Oye, dime 4 no corren assets. Goodwill, intangibles, PP&E y yo qué sé, DTAs a largo plazo, ¿no? O cosas del estilo, ¿vale? A largo plazo. Entonces, hay que las secciones, como el Padre Nuestro, y los ítems más importantes, saber lo que son y saber dónde van, ¿vale? Esa es la segunda parte. Entonces, ¿qué te dice cada uno? ¿Cuáles son las secciones y los ítems importantes? 3. Importantísimo esto. Concepto de cash versus accrual accounting. Esto en castellano se dice, esto es el principio de devengo, ¿vale? No nos vamos aquí a poner a explicar esto, pero al final, en el P&L, las transacciones comerciales se registran cuando ocurren, no cuando la caja cambia de manos. Por lo tanto, y sin embargo, en el cash flow statement, cuando la caja cambia de manos, es cuando hay una entrada o salida de caja, ¿vale? Entonces, eso hace que, por así decirlo, y de manera general y así a lo bruto, el P&L y el cash flow no vayan acompasados. Y por lo tanto, para que todo cuadre, hay que hacer una serie de ajustes en el balance para que el balance al final del año, del trimestre, del mes o de lo que estés haciendo, cuadre, ¿vale? Entonces, entender muy bien qué ocurre cuando hay que aplicar el principio de devengo es clave para otra cosa que explicaremos luego, ¿vale? Y bastante, bueno, conceptualmente, no exactamente igual, pero algo que también es un poco parecido en cierto sentido es el concepto de expensing versus capitalizing, ¿no? Es decir, cuando un gasto pasa por P&L al 100%, cuando lo haces, ¿no? Es decir, si tú pagas un salario de un empleado en diciembre, lo que le pagas en diciembre pasa por el P&L de diciembre, punto, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de gastos que se dedican o que se utilizan para comprar activos que se van a usar a largo plazo, que no pasan por el P&L al 100% en el momento o en el periodo que los compras. Por el cash flow sí, y ahí hay otra diferencia entre cash flow y P&L que hay que ajustar en balance, ¿vale? Por el cash flow sí, pero no por el P&L, ¿no? Entonces, entender qué tipo de gastos se expensean, por decirlo, por castellanizarlo, y qué tipo de gastos se capitalizan también es clave. Porque tanto la parte de cash versus accrual, tanto como expenses versus capitalizing, es lo que hace que se desacompase el P&L y el cash flow statement y por lo tanto haya que hacer una serie de ajustes en balance para que todo cuadre. Crear activos, crear pasivos, bajarlos, subirlos, etcétera, ¿vale? Y esto hace, lo he quitado aquí, se me ha borrado, pero esto nos llevaría al quinto punto, que creo que la he liado y la he borrado sin querer, y es que hay que entender la relación entre los 3 estados financieros. Es decir, una vez que te sabes las secciones, sabes lo que significan, entiendes cash versus accrual y entiendes expensive versus capitalizing, lo siguiente, y es donde se centra la mayoría de las preguntas, es, te dan una transacción comercial o te dan una ocurrencia y te dicen, si pasa esto, ¿cómo afecta a los 3 estados financieros? Y lo que tienes que saber, o sea, dos cosas. Uno, lo que tienes que saber es que el balance tiene que cuadrar, ¿vale? Una vez que reflejas esa transacción en los 3 estados financieros, el balance, o sea, la variable que hay que resolver es que el balance tiene que cuadrar. Entonces, eso es donde tienes que llegar.
Y lo que yo siempre recomiendo a la gente es que haga estos ejercicios de manera sistemática. Que haga P&L, cash flow, balance. P&L, cash flow, balance. P&L, cash flow, balance. Da igual que en el P&L no hay impacto. Empieza. P&L, vale, no hay impacto. Cash flow, tal. Porque de manera estructurada es como se van captando mucho mejor las cosas, ¿vale? Y esto de la relación entre los tres estados financieros es la típica cosa que cuando le dedicas horas y como que no lo acabas de entender, no lo acabas de entender y hace pum. Y llega un día que haces clic y entonces ya es evidente. Y aunque no sepas una transacción concreta o un ítem concreto, ya intuitivamente lo ves, ¿no? Es decir, pues si yo le debo un bonus a los empleados, o sea, si los empleados han accrued un bonus este año y no se lo he pagado, pues yo, evidentemente, ha pasado el 100% por el P&L porque lo han accrued, pero claro, si no se lo he pagado, pues entonces tengo una liability imbalance, entonces, y ya, aunque nunca lo hayas visto, ya es evidente, ¿vale? Y eso tarda en hacer clic. Tarda en hacer clic. Si os muy listo, tardáis menos, yo era más burro y tardé más. Pero una vez que te lo hace, o sea, ya es evidente, ¿vale? Y muchas veces cuando resolvemos así ejercicios en clase y pregunto, me flipa a veces que hay unos gambazos que digo, tío, o sea, no me puedo creer que me estés diciendo que cuando sube el inventario el cash flow sube. O sea, es que no me lo puedo creer, en plan, que lo estés viendo, ¿vale? Pero claro, lleva tiempo y lleva horas que te haga clic, ¿vale? Y por último, entender complex accounting items, ¿vale? Tema goodwill, por ejemplo, que es algo que la gente se embolica un poco. Leases, ¿vale? Es algo que preguntan mucho. Para que os suene, ahí, hace 2 o 3 años entró una nueva política de cómo se reflejan los alquileres que se llama IFRS 16, que a mí me volvió loco 2 años porque hacía que los números anteriores no fueran comparables, bla, 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 bla. Y eso se suele preguntar bastante, ¿vale? Y hay que entenderla bien y no es tan obvio, ¿vale? Shareholders equity a veces tampoco es tan obvio, un poco los non-controlling interest, tal, pero esa parte de entender los complex accounting items también es importante, ¿vale? Y por último, saber calcular free cash flow to the firm, free cash flow to equity, es decir, unlevered free cash flow y levered free cash flow, es decir, cash flow, caja libre desapalancada y apalancada, ¿vale? Algo que os daréis cuenta es que cuando vosotros vais a unas cuentas auditadas y vais al cash flow statement, ese cash flow statement está hecho por auditores. Pero un inversor, un banquero, al final un banquero, un inversor, etcétera, ¿para qué quiere la contabilidad? ¿No? Para ver cuánto vale un negocio, básicamente, ¿no? Y cómo va a ser su futuro. Pues para eso hay que coger el cash flow statement del auditado y hay que reventarlo de arriba abajo. Porque hay que reordenar todas las cosas, etcétera. Entonces, eso es muy importante hacer y es uno de los trabajos de la lista, ¿no? Y lo típico, ¿no? Es, oye, partiendo del EBITDA, que es un poco la métrica que mira todo el mundo, y cómo se llega al free cash flow to the firm, cómo se llega al free cash flow to equity, bla, 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 ¿vale? Entonces, estas 7 cosas, ¿vale? No las voy a repetir porque si no nos alargamos, pero estas son las 7 cosas. Entonces, tener a cabeza que hay que saber estas 7 cosas. No hay que saber nada más, ¿vale? Y aquí os dejo algunas preguntas típicas de un poco de más fáciles a más difíciles. Por ejemplo, ¿qué os cuento por aquí? Bueno, las 2 primeras son más... O sea, la primera es la típica, ¿no? De relación entre los 3 estados financieros. La segunda es la típica de cash versus accrual, ¿no? Es decir, oye, cobras un cash, pero todavía no te has recorded las revenues, porque imagínate que, yo qué sé, por ejemplo, a mí, que la gente en Thrive me paga el curso por adelantado, me paga los 3 meses del curso el mes 1. Pues yo realmente, el mes 1 no me puedo reportar revenues por los 3 meses, me tendré que reportar las revenues por el 1. Sin embargo, ya he cobrado los 3 meses. Entonces, ahí, de nuevo, hay una diferencia entre el cash que me ha entrado y el devengo que yo tengo que pasar por el P&L, ¿no? Entonces, pues este es también ejercicio típico de cómo se ajusta esto en los estados financieros en balance, ¿vale? Típico ejemplo, ¿no? Que la gente sigue también, oye, si hay un asset write-down, ¿no? Es decir, que tienes que bajar el valor de un activo en balance porque haces una valoración y crees que el valor en libros es más alto que el valor fundamental o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso en los estados financieros? Y un poco la gente se lía, ¿no? Porque, vale, sí, el net income es menor, luego le has vuelto en cash flow statement, el cash flow operativo es mayor y la gente, ¿pero cómo va a ser mayor? Pero si esto es un gasto, tal. Bueno, entonces, este tipo de cosas de que si los tax shields para arriba, para abajo, hay que dominarlas, ¿vale? Porque se preguntan mucho. Y luego, las preguntas de IFRS 16 salen bastante, ¿vale? Que hay que ya miraros la política, ¿no? Hay que entenderla de, oye, los alquileres antes iban por encima del EBITDA, ahora van por debajo, encima se activan el valor presente de los alquileres futuros, bla, 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 bla. Entonces, eso te cambia el enterprise value, te cambia la deuda, bla, 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 ¿no? Entonces, siempre hacen preguntas jugando con esto para ver si lo entiendes realmente el impacto, ¿vale? Y luego los famosos DTAs de teles que la gente se confunde constantemente, ¿no? De, oye, ¿cuándo surge un DTA? Se los pregunto todas las promociones y todas las promociones me responden al revés, ¿no? Es decir, oye, si tienes un DTA, ¿qué significa? Un DTA es un activo. ¿Es un activo qué significa?
y todo el mundo me lo responde mal. No, tal. Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿vale? Cómo se forman los DTAs y los DTLs, ¿vale? Vale. Entonces, esto de contabilidad. Luego, valoración. A ver, de valoración yo también creo que hay como 5 cosas, ¿vale? Lo primero y más importante es entender el concepto de equity value y enterprise value. Esto es un concepto importantísimo que la gente que no está en finanzas no lo entiende tanto en general. Y si no entiendes esto, es que no te enteras de nada de la valoración. Haces múltiplos y haces DCFs y tal, pero no te enteras de lo que estás mirando, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el equity value, estas formas de mirar el valor de una sociedad, por así decirlo, ¿no? El enterprise value es el valor del negocio y el que pertenece a todos los proveedores de capital, y el equity value es el valor de todos los activos, no solo de los operativos, no solo del negocio, solo para los accionistas, ¿vale? Entonces, entenderlo es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo del piso, ¿no? Oye, si tú mañana compras un piso por 100.000 euros, ¿vale? Y el banco te presta el 90% loan to value, es decir, te presta 90.000 euros. Lo compras, tú pones 10.000, el banco te pone 90.000. Y mañana el piso sube un 10% de precio, ¿vale? ¿Cuánto dinero ganas como accionista? ¿Qué retorno sacas? Y la respuesta de la rápida de la gente es no, un 10%. No, un 10% no. Un 10% es que aumenta el enterprise value en 10%. Pero tú le sacas un 100%. Porque tu equity value pasa de 10 a 20. Porque la deuda en ese momento. Entonces, este concepto es importantísimo. Siempre ponemos, por ejemplo en clase de Inditex y Prisa, que son dos compañías cotizadas en España, que Inditex es una compañía cuyo equity value es mayor que su enterprise value, porque tiene muy poca, de hecho, no tiene deuda financiera, simplemente tiene leases y tiene muchísimo cash. Y Prisa al revés. Prisa es una compañía que capitaliza solo, me parece, 400 millones, pero luego tiene, me parece, 1.200 kilos de deuda. Entonces, hacemos muchos ejercicios en clase porque la gente se queda loca cuando, yo qué sé, digo, imagínate que Prisa, en vez de cotizar a 7 veces EBITDA, pasa a cotizar a 5. ¿Cuánto caería el equity? Y la gente dice, bueno, caería un 20, un 30. No, es que caería casi a 0 por el apalancamiento, ¿no? Entonces, entender esto es fundamental. Ir de uno a otro es fundamental. De equity value a enterprise value y de enterprise value a equity value, ¿vale? Fundamental. El famoso bridge, ¿vale? Luego, o sea, entender conceptualmente qué es esto de la valoración intrínseca y de la valoración relativa, ¿vale? Hay, pues, saber un poco los métodos que hay de cada una, ¿no? Al final, valoración intrínseca, yo creo que al final se pueden decir que hay 4, ¿no? O sea, al final en la academia hay más porque se montan unas paranoias ahí los académicos raros, pero en general todo el mundo habla, ¿no? Dividendos, ¿no? DCF, el LBO y se podría considerar también el liquidation, la valoración por liquidación, y luego en la valoración relativa, sobre todo public transaction costs, ¿no? Entonces, entender qué es esto, ¿no? Y un challenge que yo siempre le hago a la gente en clase es decir, oye, la valoración relativa no es nada, o sea, no deja de ser, o sea, un ratio implícito de una valoración fundamental, ¿no? Y esto darle una vuelta si no lo veis claro, es decir, ¿por qué Nike cotiza a 25 veces EBITDA? ¿Ese 25 qué significa? No significa nada ese 25 en sí. Es simplemente que el mercado valora de manera fundamental a Nike en 2.500 millones y tiene 100 millones de EBITDA. Y eso le da un múltiplo implícito de 25. ¿Vale? Pero 25 no es nada en sí. O sea, cuando nosotros aplicamos múltiplos a una... Por si nosotros decimos, oye, voy a valorar Thrive y me voy a coger compañías de educación cotizadas para valorar Thrive. Y me voy a coger el múltiplo de las que sean y se lo voy a aplicar a Thrive. O sea, al final, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos externalizando una valoración fundamental al mercado. O sea, estamos asumiendo que las 15 veces a las que cotiza la Universidad Internacional de La Rioja es correcta porque el mercado valora de manera fundamental bien a la Universidad Internacional de La Rioja y ese múltiplo de 15 veces es un múltiplo ajustado y por lo tanto si se lo aplicamos a el EBITDA a nuestra compañía nos va a ser una valoración fundamental correcta. Pero los múltiplos en sí no significan nada. O sea, no dejan de ser ratios matemáticos de una valoración fundamental, ¿vale? Y eso es importante también entenderlo. Tercer punto, ¿cómo usar los métodos de public y transaction comps? ¿Vale? Al final, ¿en qué se diferencia public comps de transaction comps? Tienen muchos matices distintos, ¿no? Y ajustes que hay que hacer, pero lo que los diferencia es ¿dónde vas a buscar los precios de mercado? O sea, una valoración relativa es voy a buscar precios de mercado, es decir, precios en cuanto a múltiplos de mercado,
¿vale? No a precios en plan nominales, sino a múltiplos. Y esos múltiplos de mercado asumo que son correctos porque asumo que el mercado es eficiente y lo está valorando de manera fundamental, de manera correcta, y los aplico a mi métrica, a la métrica de beneficios de mi compañía. Y la diferencia es que en Public Comps el mercado es el mercado cotizado y en Transaction Comps el mercado es el mercado privado, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre los, pero obviamente eso luego tiene unas implicaciones, ¿no? Y ahí podríamos hablar de que si los control premiums, que si las sinergias, que si las primas de liquidez, que si los ciclos de valoración en el mercado, que si las diferencias en contabilidad, ¿qué más? Si las diferencias fiscales, todo este tipo de cosas, ¿vale? Un ejercicio que pongo siempre es, oye, dos compañías que son exactamente iguales, pero una tiene un corporate tax rate del 40 y otra del 25, ¿cómo cotizan en términos de price to earnings y enterprise value to EBITDA? Nadie me la responde bien, tampoco en clase nunca. Pensadla y luego ponérmela por el chat si alguien se la sabe. Dos compañías iguales en todo, menos que una tiene un corporate tax rate del 40 y otra del 25. ¿A qué múltiplos cotizan price to earnings y a qué múltiplos cotizan en enterprise value to EBITDA? A ver si alguien me la responde por el chat. Vale. Entonces, esa es otra parte. Y entonces, tercera parte. Entender bien cómo se aplican estos métodos, pros, contras de cada uno de estos métodos relativos. Cuarto, irnos a múltiplos concretos. Como os decía antes, es muy importante saber la diferencia entre equity y enterprise value, porque cuando aplicas múltiplos de valoración, hay algunos que son múltiplos para calcular el EV y otros para calcular el equity value. Entonces, si no entiendes bien lo que es el EV y no entiendes bien lo que es el equity value, no sabes sobre qué métrica de beneficio tienes que aplicar los múltiplos de EV y los múltiplos de equity. Por ejemplo, típico múltiplo más de mercados privados, aunque en públicos también sube, enterprise value EBITDA, ¿no? Es decir, cuántas veces valora, por ejemplo, si es un enterprise value de mercado, cuántas veces está pagando el mercado por el negocio, cuántas veces el EBITDA anual, ¿no? Está pagando el EBITDA, pues el que cojas, ¿no? El alto o el que sea. Y eso es lo que es un enterprise value EBITDA. Y hay que saber que el enterprise value tiene que ser un múltiplo que va con EBITDA y no con net income, porque entonces no sería consistente. Y tienes que saber que el equity value no puedes hacer un múltiplo con equity value y EBITDA porque tampoco estaría siendo consistente, ¿vale? Entonces, esas son las cosas a las que me refiero en este cuarto punto. Y por último, DCF, ¿vale? El DCF hay que saber cómo se construye, cómo se calcula el coste de capital, qué coste de capital va con qué free cash flow, qué es un terminal value, cuándo se puede empezar a calcular el terminal value, qué es un perpetuo, qué es el método de crecimiento perpetuo, qué son los múltiplos de salida, etcétera, ¿vale? Entonces, el DCF hay que sabérselo de arriba abajo. No os van a pedir hacerlo, pero está bien que los hagáis. Con un Excel, los podéis con un Excel y los hacéis. En clase de dedicamos 2 clases a hacer un DCF, a veces de Nike, otras de otras compañías, para ver un poco todos los pasos y entender bien por qué se hace cada cosa, ¿vale? Y luego, bueno, preguntas de valoración. Aquí os pongo algunas. Esta, que la gente está tranca de la leche, ¿no? Que esta es típica pregunta de Equity to Enterprise Value Bridge, ¿vale? Esta, ¿no? Lo que decíamos de si un Equity Value puede ser mayor que un Enterprise Value, ¿por qué? ¿Qué ajustes hay que hacer si tú estás valorando una compañía cotizada y estás cogiendo múltiplos de transacciones privadas? ¿Qué ajustes hay que hacer a esos múltiplos? ¿No? ¿Qué hacia arriba o hacia abajo para que esos múltiplos sean, por así decirlo, o sea, no comparables, pero útiles, ¿no? O reflejen pues las idiosincrasias de una transacción privada versus un trade público. Esta, ¿no? De por qué si una compañía que crece más siempre tiene que cotizar un múltiplo mayor o no. ¿Qué pasa si una compañía levanta deuda y paga un dividendo? ¿Qué cambia del enterprise value? ¿Qué cambia del equity value? Etcétera, ¿vale? Preguntas típicas que os las dejo aquí como ejemplo. Vale. LBOs, venga, rápido, porque me estoy enrollando. Entonces, LBOs, Leverage Buyouts. Al final, ¿qué hay que saber de aquí? ¿Vale? Primero, oye, ¿qué son? ¿Quién los hace? ¿Con qué tipo de compañías y en qué momento de la vida de la compañía? ¿Por qué estas transacciones se apalancan con deuda? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Por eso también es muy importante entender equity value y enterprise value. Eso es un poco más conceptualmente como qué es un LBO, ¿no? El LBO pues son transacciones
mayoritarias, que se apalancan con deuda, en compañías más o menos estables, que pueden pagar los intereses de la deuda, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, conceptualmente, lo que son. Saber lo que son los sources and uses, ¿no? Que te digan, oye, hay una transacción que se hace a X veces EBITDA y se financia de esta manera, ¿cuáles son los sources and uses, ¿no? Y no solo entender, no solo cuando en use tienes transaction value y entonces en source es muy fácil de sacar porque te dan la deuda y luego el equity es la diferencia, sino también qué pasa si tienes que hacer un cash over funding, qué pasa si tienes que pagar fees a un banco, qué pasa si te hace un rollover de parte de la deuda antigua. Eso es entender un sources and uses bien, ¿vale? Bueno, vale, da igual, no quiero meter más aquí. Vale. Entonces, entender bien un sources and uses. Luego, el ejercicio típico, paper LBO. ¿Vale? Un paper LBO es, oye, os dicen una serie de datos sobre una transacción de private equity, sobre un LBO, en plan, oye, se produce a 9 veces EBITDA, se apalanca de esta manera, el EBITDA al año 1 es tanto, crece tanto por año y se sale en el año 3 a tanto múltiplo. ¿Qué retorno saca el private equity en términos de IRR, de cash on cash? Y si te parece un buen deal o no te parece un buen deal, ¿vale? Y aquí lo que te testean es que sepas hacer un sources and uses, que sepas hacer un modelito que partiendo del EBITDA sepas llegar a un free cash flow al que tienes que llegar, que sepas cómo se van acumulando la caja, que sepas que eso luego reduce la deuda neta en salida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te testean también el sources and uses, te testean que sepas hacer un modelito sencillo y te testean el mental math, ¿vale? El mental math. Que la gente también se traba aquí, ¿no? Al final, pues cuando tienes que hacer crecimientos, hay decimales, etcétera, pues te puedes liar fácil, ¿no? Entonces hay que mezclar, pues ser rápido y ensayar y tener los números en la cabeza con no complicarse la vida más de la cuenta y poner 3 decimales, ¿vale? Eso es un poco un trade-off entre las dos partes. Y luego, saberse las 3 palancas. Oye, ¿por qué gana dinero un private equity? O sea, ¿por qué un private equity compra algo, luego lo vende y obtiene una rentabilidad? ¿No? Y hay que saberse las 3 palancas, explicarlos bien. Incluso a veces en los papers del BIOS te dice, vale, ¿y cuánto de este retorno que me has generado viene de cada palanca? ¿Cuánto es repago de deuda? ¿Cuánto es expansión de múltiplo? ¿Cuánto es crecimiento del EBITDA? ¿Vale? Estas cosas también te las pueden preguntar, pero son sencillas, ¿vale? Y luego algunas cuestiones así más nicho como ¿y qué pasa si la deuda en vez de ser cash es PIK? ¿Y qué pasa si solo te puedes... no me sale la palabra en español. Solo puedes beneficiarte del tax shield en el 30% de los intereses. ¿O qué pasa si... yo qué sé, haces hay un management rollover y parte del equity de la compañía al inicio es del management. O hay yo sé, penny warrants para el management en salida o cosas así, ¿vale? Que te la puede complicar un poco. Pero bueno, no las he visto tanto esas preguntas, ¿vale? Vale. Y luego, ya lo último. M&A, vale. Básicamente, M&A, yo he visto 2 tipos de preguntas. Preguntas cualitativas, ¿vale? De, oye, ¿por qué se hace M&A? ¿Por qué razones hay para que 2 compañías, una compre a otra o 2 se fusionen, etcétera, ¿vale? Puede ser, pues, por sinergias, por acceso a canales de distribución, por, yo qué sé, por economías de escala, por lo que sea, ¿vale? Por adquirir Andy, por lo que sea. Entonces, saberse un poco esos, cosas de tipos de transacciones, ¿no? No es lo mismo una adquisición que una fusión, no es lo mismo eso que un spin-off, no es lo mismo eso que un divestment de una división, no es lo mismo que una LBO. Entonces, entender un poco qué es esto de las sinergias, entender un poco, oye, qué es una OPA hostil, qué es... ¿qué más os digo de M&A? Yo qué sé, sabes un procesillo de M&A un poco por encima, que tampoco hace falta, ¿no? Pero saber lo que es un SPA, saber lo que es una non-binding, saber todo este tipo de cosas, ¿vale? Y luego un ejercicio, que de nuevo es el típico ejercicio que la gente se mira en la guía y a mí me pone de los nervios, que es el de Accretion Dilution, ¿vale? Que básicamente este ejercicio de lo que va es, una compañía A compra una compañía B. La pregunta es, ¿el beneficio por acción de la compañía fusionada es mayor o menor que la compañía A antes de comprar la compañía B? Y en las guías es la típica pregunta de no, si pagas en stock, el múltiplo tal. O sea, eso es la típica cosa que te aprendes en la guía, pero que nosotros en Cerif hacemos un ejercicio de esto de, oye, vamos a mirarlo esto bien. No te aprendes la respuesta de no, si la que compras tiene un múltiplo menor, entonces tu beneficio por acción. O sea, no, ¿vale? Hay que entender estas cosas bien,
porque es importante el tema este de la accretion dilution. Y típica pregunta de, ¿y que un deal sea accretive quiere decir que sea value creative? No. Yo siempre ponemos el ejemplo siempre de, cuando Facebook compró Instagram, ¿el deal fue accretive o no fue accretive? Evidentemente no fue accretive porque Instagram tenía net income negativo. ¿Generó valor ese deal? Evidentemente sí. ¿Vale? Entonces, hay que entender también esto. Aunque no se pregunte, hay que entender estas cosas. Si quieres ser banquero, si quieres ser inversor. Vale. Y luego, una parte de capital markets y de debt, que aquí es un poco un cajón desastre, pero típicas cosas que yo he visto preguntar, oye, ¿en qué se diferencia un préstamo de un bono? Temas de precio de la deuda que la gente no tiene ni idea del precio de la deuda, que cotiza en céntimos, que hay una cosa que se llama yield, que no tiene que ser igual que el cupón. Saber un poco de métricas de crédito, es decir, una compañía que está apalancada 4 veces EBITDA es mucho, es poco, y si el interest coverage ratio es 6, es mucho, es poco, y qué es un loan to value, y por qué importa un loan to value, y qué significa un covenant, y qué es una, yo qué sé, a ver qué más se me ocurre, qué son unos warrantors, cosas básicas, ¿vale? No hace falta, a menos que hagáis entrevistas de restructuring, ahí sí que pueden caeros más cosas, pero saber un poco, saber lo que es un IPO, saber lo que es un high yield bond versus un investment grade bond, saber qué es un bono convertible, saber qué es una ampliación de capital, saber qué es un rights issue y cosas de este estilo. ¿Qué es una transacción primaria y secundaria? Que la gente flipo, siempre pregunto al principio, ¿qué es una transacción primaria y una secundaria? La gente no lo sabe, la diferencia entre una transacción primaria y una secundaria, que es Corporate Finance 101, ¿vale? Entonces, esas cosas son las que yo meto en Capital Markets y en deuda, ¿vale? Y luego, en actualidad, ¿vale? Aquí, bueno, lo llamo actualidad por llamarlo de alguna manera, yo creo que, o sea, no sé si se debería llamar así, pero cosas que yo veo preguntar y que meto en este cajón desastre, ¿vale? Primero, cuando os vais a entrevistar con un banco es muy importante saberos 2 o 3 deals que haya hecho el banco. Idealmente, pues en España, si estáis entrevistando en España, en Europa, si os estáis entrevistando pues en Londres, ¿vale? Saberoslos, pero no saber que asesorasteis a y compró B, sino A, qué tipo de compañía es, cuánto pagó, cómo lo financió y cosas del deal, ¿no? O sea, no simplemente, sí, asesorasteis A cuando compró B, vale, ya, pero a qué múltiplo se hizo, cómo se financió la transacción, se pagó con acciones, se pagó en cash, fue una compañía cotizada, cuál fue la prima, todo este tipo de cosas, ¿vale? Error típico que es que siempre me viene a la mente un caso de Thrive de una persona que con un banco, con un bulge bracket, se preparó un deal que flipas. En plan, que se lo sabía todo del deal. En plan, el nombre de los CEOs, tal, no sé qué. Y dijeron, joder, qué bien, de puta madre, dime otro. Y dijo, ni puta idea. Porque se había mirado uno muy en detalle, ¿vale? Entonces, hay que tener 2 o 3 siempre, ¿vale? Porque si no, os pillan con el carrito del lado. Luego, cosas que también meto aquí en actualidad. O sea, hay que saberse cosas macro así a lo grande, ¿no? Es decir, hay que saber que o sea, yo no sé a cuánto está el bono americano hoy, pero sé que está entre 3 y 4, más o menos, estará por ahí, ¿vale? Entonces, cosas de ese estilo hay que saberlas. Hay que saber que el GDP de España es 1.2 o 0.3. O sea, no hace falta saberlo exacto, hay que sabérselo más o menos. Hay que saber que la deuda americana son, no sé, 20 trillions. Hay que tener como números grandes en la cabeza, ¿vale? Y referencias. Hay que saber que pues que los bancos centrales fijan el interés no sé cuánto, hay que saber lo que es un Euribor, hay que saber lo que es un Libor, hay que saber, hay que tener números en la cabeza de, también referencias, ¿no? O sea, yo no sé si Microsoft capitaliza 2 trillions, 3 trillions o 4 trillions, no lo sé, pero sé que no capitaliza 20 trillions ni que capitaliza 200.000 millones, ¿vale? Entonces, tener un poco órdenes de magnitud de las cosas es muy importante, ¿vale? Saberse los niveles de las bolsas, yo estos no me los miro ya porque no invierto, pero yo que sé, saber que está el S&P a 4.000 o 4.500, no lo sé, ¿vale? Pero como tener el IBEX a cuánto está, ni idea, a 10.000, 12.000, 13.000, no tengo ni idea, ¿vale? Pero esas cosas así a grandes números hay que tenerlos en mente, ¿vale? Conocimientos económicos básicos, ¿no? Oye, ¿qué es la expansión monetaria? ¿Qué es la política fiscal? ¿Qué es el déficit público? ¿Qué más? ¿Qué es la productividad? ¿Qué es el PIB per cápita? ¿Qué es el coeficiente de Gini? Temas de ese estilo hay que sabérselos.
Y es que encima, es que si no te lo sabes, ¿por qué curras en finanzas? O sea, esas cosas, si no te interesan, es que te vas a amargar, ¿no? Estas cosas, no sé, es como economía, finanzas, cosas que te tienen que interesar, ¿vale? Luego, saber un poco de qué está pasando en el mundo. Oye, hay que saber que a Trump igual lo enchironan, porque le metieron no sé cuántos delitos por falsificar, no sé qué, unos pagos a una señora para que no dijera tal. Hay que saber que hay elecciones este año en Estados Unidos y que Trump va por delante de Biden. Hay que saber qué son las elecciones europeas ahora, este fin de semana, no sé cuándo. Hay que saber que Milei está bajando la inflación en Argentina. Hay que saber o sea, que hay una guerra en Ucrania y Rusia. Hay que saber que Israel está... O sea, estas cosas hay que saberlas, ¿vale? Porque te pueden caer también, ¿vale? Y luego también te pueden pedir tu opinión sobre cosas. Eso lo he visto también. Y esas son las preguntas que a mí más me gustan porque son las más difíciles de preparar, ¿no? Estoy pensando de... No sé quién no sé, alguien me pasaba una pregunta y es, oye, ¿tú invertirías en... No me acuerdo qué compañía era, ponte. ¿Tú invertirías en Inditex a 20 veces EBITDA? Y no, o sea, y obviamente no lo sabes, ¿vale? Pero sí que lo puedes razonar en plan, bueno, 20 veces EBITDA es un múltiplo alto, es bajo, vale, es un múltiplo bastante alto. Es cierto que, esto es como lo que podrías responder, en plan, es cierto que, claro, Inditex es una compañía de mucha calidad, probablemente sea poco capital intensive, está en un negocio que tampoco es que sea muy cíclico, tal, y entonces, es un líder, tal. Entonces, oye, parece un múltiplo alto, pero, joder, tendría que mirármelo bien, ¿no? Igual es una buena inversión, no lo sé, ¿no? O oye, ¿qué te parece que el yield de los pisos en Madrid sea el 3% o el 3,5%? ¿Te parece alto? ¿Te parece bajo? Oye, ¿y cuál tendría que ser el yield en Benidorm? ¿Tendría que ser el 5 o tendría que ser el 2? ¿Y qué tendría que tener más yield? ¿Un hotel vacacional o un piso de residencial en el barrio de Salamanca? Y, y yo qué sé, o sea, cosas así un poco como de sentido, como que no tienes que te piden tu opinión sobre cosas, ¿vale? Y ahí no hay forma de prepararse más allá de que entiendas las cosas y que sea una persona interesada por el mundo y que sepa razonar. Porque no hay otra forma de prepararse para esto, ¿vale? Vale. Bueno, me he enrollado la de Dios, pero nada, entonces, esto es lo que os tenía que contar y, a ver, lo del investment banking os lo voy a contar así rápido. Entonces, nada, esto es un poco, ¿vale? Lo que se pregunta en las entrevistas de banca de inversión, ¿vale? En las técnicas. Contabilidad, valoración, LBOs, M&A, deuda y capital markets y actualidad, ¿vale? Y dentro de cada sección, pues yo os puse un poco los puntos principales. Que puede haber una pregunta es que no sé qué se me ocurre, de derivados, o de qué es una opción, o qué es un futuro, o tal, sí, puede haber. Pero muy raro. Muy raro. Yo las he visto de manera muy rara, ¿vale? Algo de restructuring puede haber y tal, pero nada. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? O sea, bueno, como sabéis, o sea, nosotros tenemos... Venga, rápido esto. O sea, nosotros tenemos programas de Thrive cada 3 meses. Septiembre, enero y abril. Pero en el programa de Investment Banking tenemos una cuarta en verano por dos razones. Primero, porque tenemos mucha demanda para ese programa. Y segundo, porque muchos de los procesos de selección para los bancos tochos en Londres, Madrid y tal, comienzan a finales de agosto. ¿Vale? Entonces, meter un programa ahora tiene las ventajas de, como ya no tienes exámenes ni nada, puedes dedicarle más tiempo, porque hay veces que, yo siempre digo que el programa de Investment Banking, si no sabes mucho, para aprovecharlo bien, hay que dedicarle 15 horas a la semana. Si no, te pasa por encima, el de Thrive, quiero decir. Entonces, hay gente que dice, tío, no tengo 15 horas por semana durante el curso, ¿no? Entonces, esto es un programa que lo hemos centralizado en 5 semanas más 3 semanas de repaso, donde decimos, quitamos todo lo que no sea preparación de entrevistas, ¿vale? Es decir, quitamos las visitas a empresas, quitamos el case study, quitamos la sección de modeling, quitamos partes que no sean tanto entrevista y decimos, oye, ¿cómo podemos hacer un programa lo más eficiente posible para que la peña se prepare para las entrevistas que van a comenzar a finales de agosto, septiembre, ¿vale? Entonces son 5 semanas más 3 de repaso, que son clases viernes y los sábados, viernes a las 6, sábados a las 11, todo online, ¿vale? Empiezan el 28 de junio y termina pues a finales de julio. Y un poco las clases online, que son como 30 horas de clases online, se combinan con las clases grabadas. Nosotros siempre tenemos la filosofía en Thrive de que la teoría no tiene sentido darla en directo. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté dedicando 2 horas a contaros que en las transaction comps hay un control premium, porque lo podéis leer o lo podéis ver en un vídeo. Podremos hacer un ejercicio de, oye, ¿y cómo ajustamos el control premium con un caso concreto? Pero contaros que hay un control premium
pues tío, es que es perder mi tiempo y el de todo el mundo. Entonces, toda la parte que es más teórica la tenemos grabada y en documentos, ¿vale? Que hemos preparado. Y luego las clases siempre se basan en la parte teórica que hemos pasado por adelantado, más, obviamente, hacemos un repaso rápido por si alguien se ha perdido y tal, respondemos preguntas, pero sobre todo vamos a los ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de qué va y aquí, como veis, pues tocamos los temas que hemos hablado ahora, ¿no? La semana 1, que es una parte más de Intro Investment Banking, hablar un poco de los procesos, currículums, cómo enfocar las entrevistas y tal. La parte de contabilidad durante 2 semanas, valoración otras 2 semanas. Y, bueno, perdón, aquí hay una rata. De hecho, esta es una versión antigua que la he sacado del ordenador sin mirar, por eso hay una rata aquí. Pero esto sería la semana 4. Y luego la semana 5, lo que llamamos Advanced Topics, LBOs, Debt and Capital Markets, M&A. Y luego vamos a dejar 3 semanas porque estoy seguro que van a quedar que sí dudas, que sí no sé qué, para repasar las cosas que queden, ¿vale? Aquí está el calendario completo y esto o sea, os lo puedo pasar si lo queréis. Bueno, aquí veis un poco los alumnos del año pasado, que la verdad es que, tío, súper bien los alumnos del año pasado. A ver, estos eran muy buenos. Precio, este es más barato que el programa de Thrive normal. El programa de Thrive normal me parece que vale 1.800 pavos y este vale 1.300 para miembros de Thrive 1.000. Y aquí hay algunas fax. Entonces, si tenéis alguna pregunta, enviármela ya. Voy a mandar un par de cosas por aquí, ¿vale? Mandármelas ya y si no, oye, el que no tenga más preguntas se puede pirar, pero voy a subir un par de cosas aquí. A ver, ¿qué iba a subir antes? Iba a subir... ¿Qué iba a subir? Espera un segundo. Antes de cerrar. ¿Esto dónde coño está? A ver... Vale, espera un segundo. Os voy a poner el link al brochure bueno, al folleto por si lo queréis ver. Vale, eso es lo primero. ¿Dónde está esto? Aquí, vale. Y el folleto está aquí, vale. Ok. Vale, entonces os voy a dejar por aquí el folleto del programa. Si le queréis echar un ojo. Aquí. Luego os voy a pasar otra cosa que es, tío, nosotros tenemos una lista de distribución de mails de gente que nos deja sus mails y mandamos todas las semanas emails sobre banca de inversión. Pero yo, pues no sé, el otro día mandamos uno sobre cómo responder a la pregunta de Why this bank. El otro día, el anterior, respondimos uno, no me acuerdo. Entonces, o sea, que no es marketing, o sea, que obviamente también es marketing, pero me refiero a que es contenido que a algunos puede interesar. Entonces, simplemente con que dejéis aquí los datos, os metéis automáticamente en este segundo, ¿vale? En la, ¿cómo se llama? Newsletter de IB. Aquí. ¿Vale? Boom. Ahí lo tenéis. Y también tenemos un canal de WhatsApp, que nadie usa los canales de WhatsApp, pero espero que yo tengo la tesis de que se van a acabar usando, que está aquí, ¿vale? Por si os queréis unir, que a veces pues también subo yo vídeos, tal, o sea, un poco así de andar por casa, pero bueno, quizá os interesa probarlo y si no, luego os largáis el canal. Vale, entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Este es canal de WhatsApp. A ver, espera, ¿hay alguna pregunta por ahí? Canal de WhatsApp. Esto sí. Vale. O sea, bueno, hay una pregunta solo que es, ¿la entrevista para gente con experiencia técnica sigue los mismos principios? Es decir, gente, ingenieros físicos que buscan cambiar a finanzas. O sea, yo lo que os diría es que en finanzas, por defecto, no te reconocen nada de la experiencia. O sea, si tú tienes 3 años de experiencia haciendo puentes en Ferrovial, por muy bueno que seas, me cuesta ver que te den algo que no sea un off-cycle. ¿Vale? O sea, lo creo de verdad. O sea, cuando te mueves a finanzas, investment banking, etcétera, casi siempre, bueno, no, siempre te hacen un downgrade de experiencia. Y más si vienes de una parte que no es financiera. O sea que me temo que sí, y las entrevistas, pues sí, son iguales, no se hace diferencia con ingenieros que no ingenieros. Vale, pues nada, eso es todo lo que tenía que contar. No hay más preguntas. Entonces, nada, espero que os haya sido útil. Estudiar con esta estructura en la cabeza. No os atolondréis leyendo ahí guías para adelante y para atrás como pollo sin cabeza. Y nada, si tenéis dudas, las podéis enviar a hola@cerpac.com. Tenemos la de Dios de preguntas, por lo tanto, si tardamos en responder, es por un tema de tiempo.
Y nada más, nos vemos en próximos webinars, ¿vale? Venga, chao.